Buen día, mi nombre es Danilo Riquelme y voy a mostrar la simulación didáctica de un objeto deslizándose con roces sobre una base inclinada con un objeto colgante, como se muestra en este esquema. En el sistema se tiene un objeto que está sobre una base, la cual contiene roce, y le cuelga un objeto, un contrapeso, que le ejerce una fuerza hacia la derecha como se observa en la figura. Dentro de las ecuaciones principales podemos ver que está la derivada de la posición respecto al tiempo, que es la velocidad, y la derivada de la velocidad en el tiempo es la fuerza, que es la parte de que está aquí arriba, dividido por la masa. Fuerza, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre este objeto que está sobre la base, y la fuerza que ejerce este objeto que está colgando. Y se le resta la fuerza de roce, que es la coeficiente de roce dinámico, por la fuerza normal a la base. La simulación está desarrollada en base a tres ejes: modelo, vista y control. En el modelo se tienen las variables principales primero, donde se tiene el tiempo, delta tiempo, ya que este es un paso de integración, ya que la simulación está hecha en pasos discretos de tiempo. Las masas, altura, coeficiente de roce, gravedad, grado de inclinación, posición, largos, velocidad, fuerzas. Luego en la variable de visualización tenemos las alturas de los objetos que componen esta simulación, donde se observa aquí que están en base a la masa, posición respecto a los ejes que utiliza la simulación, ya que los cálculos están hechos paralelo a la base inclinada, variables que definen posiciones, también variables de tipo string que definen una ruta, variables tipo booleanas que definen si es que se muestran o no algunas cosas. Luego tenemos más variables de posición, o sea, de visualización, donde definen la posición del soporte de la polea y de la polea que se muestra en la imagen de la simulación que vamos a ver más adelante. Luego en evolución se tienen, primero que la derivada de la posición es la velocidad, y la derivada de la velocidad es la fuerza dividido por la masa total. Luego en relaciones fijas tenemos el cálculo de fuerzas, donde se muestra la fuerza de roce estática, fuerza de gravedad gravitatoria, que no cuenta la fuerza de roce dinámica, porque esto es para ser comparada con la fuerza de roce estática, ya que para iniciar su movimiento el objeto debe poseer una fuerza aplicada mayor que la fuerza de roce estática. La fuerza de roce dinámica, como se muestra aquí, y si se encuentra moviéndose hacia el lado contrario, debe cambiar su signo. Luego, en las condiciones para el inicio del movimiento se encuentra lo que hablaba hace un momento, de que la velocidad, si es menor a cierto valor, donde se muestra que no es necesariamente cero, ya que al ser pasos discretos, a veces puede ser una velocidad muy cercana a cero, pero no va a ser cero exactamente y no va a entrar en la condición. Entonces define las fuerzas como cero, fuerza neta, y define la velocidad como cero. Y el caso contrario también lo muestra abajo. Luego tenemos la fuerza, que la define como esto, y que la define para ver si es que se debe detener o no en un tope, que son las barreras que se encuentran al final de cada extremo de la barra. Luego tenemos las variables cartesianas, pero ahora relacionadas con los ejes típicos que uno conoce, que X está paralelo a la horizontal e Y está vertical. Y también relación de esto mismo con los otros objetos que se muestran en la vista. Además, se muestra al final la relación de la masa con el tamaño, es decir, 0,2 por la masa, que es la idea de mostrar un objeto más grande mientras tenga una mayor masa. Finalmente, se tiene los límites de tiempo para el gráfico, que es más que nada para que el gráfico no se vea tan pequeño, entonces mantener acotado siempre un espacio de tiempo de 7 segundos que se muestra en la gráfica. Luego se tienen las funciones propias, que son funciones que uno desarrolla para que se ejecuten cuando pasa algo en la simulación. Por ejemplo, en este caso, esta función lo que hace es mostrar una experiencia predefinida, que puede ser que se mueva a la izquierda, se mueva a la derecha, y que tenga un determinado material. Entonces tiene su correspondiente coeficiente de roce.
Las siguientes funciones que se muestran aquí, cambio a madera o cambio a hielo, hacen lo mismo. Cambian la ruta de la imagen que se está mostrando, coeficientes de roce correspondientes, y define una posición y velocidad de nuevo cero. La última función hace un cambio de la posición relativo a el largo total de la base. Finalmente se obtiene una ventana principal como la que se muestra, donde se tiene la parte superior para mostrar los gráficos de fuerza, gráfico de velocidad. A la izquierda se tiene un panel de control para iniciar, para pausar o para resetear la simulación. Tienen tres botones para mostrar simulaciones predefinidas. Abajo, en el primer slider, se tienen para mover la posición del objeto, donde si se fijan, tiene flechas y está abajo está la leyenda de qué significa cada flecha según su color. La flecha roja denota la fuerza aplicada sobre el objeto sin fuerzas de roce, la flecha azul, la fuerza de roce estática, y la flecha verde, fuerza de roce dinámica. Más abajo, en el siguiente slider, se tiene el que controla la inclinación, la masa del objeto que se desliza y la masa del objeto que cuelga. Abajo se puede cambiar los materiales que componen estos dos objetos, donde dependiendo de ello cambiará el coeficiente de roce, que se muestra aquí abajo. En las ventanas secundarias tenemos ventanas de gráficos, donde la primera que se muestra a la izquierda es la fuerza en el tiempo, donde se muestra el valor absoluto de las fuerzas, la fuerza aplicada, la fuerza de roce dinámico y la fuerza de roce estático, donde esto va a ser muy útil, ya que al mostrar la fuerza de roce estática, por ejemplo, una barra aquí y la fuerza aplicada aquí abajo, vamos a saber que por eso es que no se está moviendo el objeto si es que está quieto. A su vez tenemos una gráfica de velocidad en el tiempo, la cual va a mostrar la evolución de la velocidad en el tiempo del objeto, y además va a ser visible, por ejemplo, si por distintas pendientes se va a observar que se tiene un distinto coeficiente de roce. Bueno, como resultado tenemos un programa con tres ventanas, donde la ventana principal muestra esta ventana que está aquí y dos ventanas de gráficos que se abren con estos check de aquí. Bueno, y ahora vamos a mostrar unas experiencias que se pueden realizar con este programa. Como decía, existen tres experiencias predeterminadas, las cuales se encuentran aquí, cuando la fuerza sea menor a 0, mayor a 0 y cuando la fuerza sea menor que la fuerza de roce estática. Entonces, si le damos a iniciar y presionamos la primera, vamos a ver que se mueve a la izquierda, con esta lo contrario, y con esta vamos a ver que no se mueve, ya que la fuerza es menor que la fuerza de roce estática, como se puede observar aquí. Con este slider podemos controlar la posición, con este la inclinación, con este la masa y con este la masa del objeto colgante. Aquí se pueden cambiar los materiales y aquí abajo tenemos los coeficientes de roce. Finalmente vamos a mostrar también otra experiencia muy interesante que se puede hacer con esto. Vamos a posicionarlo a la izquierda, vamos primero a cambiar a acero sobre hielo y vamos a pausar. Y si pueden ver que aquí hay una flecha verde muy pequeña, que en este caso está verde porque quedó así, pero la fuerza de roce estática es muy baja. Vamos a bajar esto al mínimo porque es muy baja la fuerza. Ahí está. La fuerza de roce estática es muy baja, casi cero. Y si yo tengo esto corriendo y comienzo a subir esto, van a ver que empieza a subir la fuerza aplicada. Y una vez que sobrepasa la fuerza de roce estática, comienza el movimiento. Vemos que acelera, pero muy lentamente porque la fuerza igualmente es muy baja y se parece a la fuerza de roce dinámica. Ya, vamos a pausarlo un poco para aumentar la masa, para acelerarlo un poco más. Ya, ahí. Y si yo ahora quito esta masa, van a ver que se detiene por efecto de la inercia, se mantiene en movimiento, pero se empieza a detener por efecto del roce. Pero como es muy bajo, se detiene muy lentamente, como se va a ver ahora. Ven que apenas empieza a bajar, incluso choca antes de detenerse. Ahora si yo repito la experiencia, pero con caucho, van a ver
que apenas lo acelera, y si yo repito la acción de bajar esta masa y dejar que se detenga por efecto del roce, se detiene muy rápidamente ya que el roce es muy alto, como se observa en los coeficientes que están aquí abajo. Bueno, esta fue la simulación. Muchas gracias por ver.